La entrevista cara a cara. Zona 3 Noticias. 9:40 a.m. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, tal y como se lo informamos desde muy temprano. Yo tengo el gusto de recibir en cabina a dos personas comprometidas, especialistas en la materia, y quienes nos van a sensibilizar de la situación de la diabetes, no solamente en México, sino también en Jalisco. Tengo el gusto de recibir a María José González Cosío, quien es presidenta de la Asociación Mexicana de la Diabetes en Jalisco. María José, bienvenida. Hola Pablo, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, María José? Feliz, después de mucho trabajo de la semana pasada y de días anteriores, hoy es el mero día, hoy es nuestro clímax del Maratón Azul, entonces muy contenta. María José, tú eres una persona comprometida que en los últimos años has trabajado mucho por la diabetes en Jalisco. Te conozco prácticamente desde niña, y este compromiso que hoy demuestras, no solamente con tu familia, sino con la sociedad en general, nos llena de orgullo a muchos. ¿Por qué no nos platicas tu experiencia? ¿Por qué te involucraste? Sabemos que eres una mamá de un niño con diabetes, pero esta situación que probablemente en un inicio en tu familia fue pues una noticia difícil, hoy diría yo que es una bendición para todos ustedes, María José. Sí, Pablo, sí lo ha sido, hoy sí lo veo yo como una bendición. De hecho me pidieron que hiciera un artículo para la página web y ese fue el tema, ¿no? Las bendiciones que ha traído a mi vida y a mi familia la diabetes. El diagnóstico de Cristóbal sí llegó a revolucionar a la casa, los abuelos, los tíos, los primos, pero hoy te puedo decir que hay muchas más bendiciones y cosas positivas en cuanto a esta condición que negativas, a pesar de los malos ratos y de los sustos y de la dificultad que es tener un niño con este padecimiento. Pero llego aquí, estoy hablando contigo porque creo así, bueno, fui educada por unos papás en los que en casa siempre se educó a que una parte de ti era para los demás, ¿no? Entonces así lo viví yo. Con el diagnóstico de Cristóbal yo estaba en otro lugar trabajando y creo que dije, no, yo tengo que estar por este camino, ¿no? Y aquí estoy feliz, el equipo que tengo está padrísimo, ¿no? La paso bien, no es algo que me cueste y creo al 100 en el trabajo que se hace en la asociación, que es educar, ¿no? ¿Y cómo lo vives a diario, María José? ¿Y cómo lo vive tu hijo? Porque lejos de verlo, y esto es algo que me ha llamado mucho la atención, que es una, digamos, una estrategia que yo diría muy adecuada de parte de su asociación, es que ya no llamemos diabéticos a las personas que padecen esta enfermedad, sino personas con diabetes, que esto es un término, pero es una diferencia de fondo y bien interesante. Y te pregunto cómo lo viven a diario, porque lo que yo he podido analizar desde fuera, en ti, María José, en Alejandro, tu esposo, en los abuelos, es que llevan esto no como un peso, lo llevan como un estilo de vida, que entienden la situación y que esto hace que tu hijo viva una vida extraordinariamente normal, como la de cualquier otro niño, porque después cuando diabetes y ya pensamos que la vida nos cambió por completo, y no es tal, ¿no, María José? No, yo te puedo decir que hoy de hoy ha sido un gracias enorme a la diabetes, porque si Cristóbal no hubiera sido diagnosticado, yo viviría en la ignorancia total, en cuestión nutrición, ¿no? Y a mí, por ejemplo, bueno, nosotros nos enfocamos no a la nutrición como tal, solo para Cristóbal, ¿sí? Hoy comemos en casa como Cristóbal, y es como deberíamos de comer todos los mexicanos, ¿no? No es una dieta que no puede comer carne, no. Como tú y yo y todos deberíamos de comer, así come él. Entonces en casa aprendimos a comer, aprendimos desde nombres de oleaginosas, que dices, ¿qué es eso? Bueno, pues sabemos qué son los grupos de alimentos. Él lo sabe, los hermanos lo saben, los tíos, ¿sí? Entonces fue algo, ¿cómo te puedo decir yo que me pesa la diabetes? Si sé
alimentación, sí aprendí, no como yo quisiera todavía, pero de la máquina que tenemos como cuerpo, o sea, a mí me maravilla cómo funciona nuestro cuerpo, y hoy lo sé por la diabetes, ¿no? Inclusive, por ejemplo, gentes tan maravillosas como lo es Jessie, como es María Elena, el equipo de la asociación, si no hubiera aparecido esto, ellos no hubieran llegado a mi vida, ¿no? Entonces, ha sido un crecimiento personal y como familia enorme. Entonces, yo no te puedo decir, pues es un peso para mí la diabetes de mi hijo, no. No, mis compadres del alma, sí, pues nacen a partir de que diagnostican a un niño con diabetes, nos conocemos, y también es gente muy importante que llegó a mí por la diabetes de Cristóbal. Ahora, Jessica López, una experta incluso en materia de comunicación, que hoy tiene un gran compromiso porque no solamente es especialista en comunicación, sino también es nutrióloga. Jessica, me gustaría que nos explicaras qué tipos de diabetes hay y por qué la diabetes en las personas, porque algunos lo interpretan solamente como problema hereditario, algunos otros lo interpretan como un problema de alimentación, algunos otros lo interpretan como un problema debido pues a no hacer ejercicio, para ponerla muy fácil. ¿Cuál es la realidad de las cosas y qué tipos de diabetes existen? Claro que sí, muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Es un espacio sumamente importante para hacer llegar precisamente a todo tu público esta información preventiva. Hay 3 tipos principales de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es la que se presenta con mayor frecuencia en edades tempranas, en los niños, en los adolescentes. ¿Qué pasa con este tipo de diabetes? ¿Por qué se origina? Las personas nacen con una deficiencia en el páncreas. ¿Qué quiere decir? Hay una destrucción en las células betas del páncreas, que son las que producen insulina. Entonces, estos pequeñitos, estos adolescentes, llega el momento en que pues no hay insulina para meter la glucosa a las células. Tu páncreas, desde que naces, hay una deficiencia. Hay una deficiencia que no genera la insulina y por lo tanto padeces diabetes. Hay hiperglucemias, elevación de glucosa en sangre. Okay. Esta condición, como en la diabetes 2, pues no hay cura, es 100% controlable, pero hay que ser muy enfáticos. La diabetes no se cura con absolutamente nada, para que la gente no se deje engañar. ¿Qué pasa? Y estos pacientes con diabetes tipo 1 requieren insulina desde el momento del diagnóstico hasta el momento de su muerte, que seguramente, si está bien controlado, serán por otras causas. Inyectarse insulina a diario es en la tipo 1. Ajá. ¿Se inyectan insulina 1 o 2 veces al día? No, son varias veces al día. Varias veces al día, dependiendo también el paciente. No hay un modelo fijo para todas las personas con diabetes tipo 1. Dependiendo de la actividad, dependiendo si hacen ejercicio, dependiendo lo que coman, es la dosis y el peso, evidentemente, y la edad, es la dosis de insulina. Tienen que estarse monitoreando para saber sus niveles de glucosa, esto también varias veces al día. Efectivamente. Y en base a estos niveles, entonces ajustan la insulina. Ajustan la insulina que se inyectan a diario. Esta es la tipo 1. La diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es la diabetes que se presenta con mayor frecuencia en la edad adulta y tiene que ver con los factores ambientales. Evidentemente, obesidad, sobrepeso y obesidad, malos hábitos alimenticios, sedentarismo, y en los 2 tipos de diabetes también hay una carga genética, puede ser un factor de riesgo. Sin embargo, no quiere decir que si mi papá fue una persona con diabetes, mi mamá o mis abuelos, y yo ya traiga esa carga genética, no tiene que ser forzosamente que yo vaya a ser diagnosticado con diabetes. Si yo tengo buenos hábitos, puedo evitar que aparezca la diabetes. Y el tercer tipo de diabetes... Perdón, es la diabetes, en la tipo 2 no necesitas inyectarte insulina, ¿es solamente a través de un medicamento oral? Efectivamente, por lo general se dan como tratamientos medicamentos orales. Sin embargo, se cree que va a llegar un momento en el que el paciente va a requerir de insulina.
Se dice que pueden pasar a lo mejor 10 años, un poco más de 10 años, para que el paciente pueda llegar a tener contacto con la insulina. Sin embargo, hay que hacer, Pablo, un llamado a todos nuestros radioescuchas que no le tengan miedo a la insulina. La insulina no es mala y ojalá podamos hablar de este tema. Es que hay muchos mitos, Jessica, en torno a la insulina, y también hay que decir que la medicina ha avanzado muchísimo en los últimos años y se creía anteriormente, malamente, que la insulina te dejaba ciego, por ejemplo, y esto es completamente falso, Jessica. Totalmente falso.